donde ellos, sin ser artistas oficialmente dicho, empezarán a explorar y a mostrar lo que ellos hacen. Y a partir de ahí se fue generando un movimiento cultural al que llamé Artertulia, gracias a un grupo de personas que me asesoraron y me acompañaron en la decisión del nombre, y ya por 4 años entonces se fue dando mensualmente, y a partir de ahí se generó esta cosa fenomenal que aún acompaña, está en el corazón de muchos de ellos en el área triestatal de los Estados Unidos. Algunos de ellos a raíz de la experiencia empezaron a explorar el arte, ahora son artistas, declarados artistas como tal, o sea que ha sido casual, ha sido ameno, ha sido solidario, no he encontrado ninguna dificultad, ha sido muy bonito. Bueno, la tertulia, ¿cuál era la dinámica? ¿Se presentaban los artistas, había lectura, digamos análisis? que yo conocía, digamos, al barrendero de la cuadra, conocía a la secretaria del odontólogo, conocía al chofer del bus, y todos ellos, además de una labor cotidiana para sobrevivir, tenían este hábito o esta habilidad de dibujar o de componer canciones, hasta de modelar. Y lo que yo hacía entonces era invitarlos a que nos reuniéramos y que nos mostraran cada uno de ellos lo que ellos hacían, lo último en que estaban trabajando, la última canción escrita, la última poesía. Entonces se generaba una tertulia donde se compartía y nadie criticaba y todo el mundo apreciaba el arte. Y eso se hacía de manera nómada. Era entre la colonia colombiana, latina. Mira, habían personas de toda Latinoamérica, argentinos, chilenos, habían cubanos, puertorriqueños. ¿En qué ciudad era? Se daba en el área triestatal. Tuvimos tertulias en Connecticut, en New Jersey mayormente, en Nueva York, y se daban con la participación de gente de muchos países y la intervención y el aporte. Titi, ahí va de la mano con la construcción cultural, artística, vía talleres, por ejemplo, o solamente era la exposición en el momento. Bueno, esto generó mucho trabajo artístico que eventualmente conformó exposiciones ya en Nueva York. Hicimos exhibiciones en algunas universidades, y también a manera de solidaridad con la Organización Americana contra el Cáncer para recaudar fondos para esa organización. O sea que sí hubo una trayectoria y se le dio a la comunidad de esa manera. Paulo, la muestra o la medición internacional que se denomina PISA nos coloca en un nivel muy precario en el tema de lecturabilidad. Con Paulo se logró un avance significativo desde lo local. ¿Cómo fue ese proceso para lograr que más niños, inclusive más adultos, se involucraran en el tema de lectura? Y esos niveles en los que, por ejemplo, la medición internacional PISA nos deja por debajo, se logró bajar gracias a ejercicios como el que a nivel local y regional tuvimos bajo el liderazgo suyo en la biblioteca, Paulo. Sí, José, ahí tocas una estadística que es poco agradable y positiva para el país, y es los resultados de las pruebas PISA. Y sobre todo, si lo vemos en el grupo de la OCDE, ¿sí?, donde Colombia es uno de los últimos países que lo conforman, y la OCDE es ese grupo de países desarrollados, nosotros estamos ocupando allí el penúltimo lugar. Es un lugar no tan honroso, ¿no? A raíz de todas esas dinámicas, y viendo de que a nivel internacional nuestros estudiantes no era que tuvieran unos excelentes resultados, pues empezaron a generar unos procesos liderados desde los ministerios, en administraciones pasadas, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, en promover la lectura y generar espacios de la promoción de lectura y de las nuevas formas de lectura que hay, ¿sí?, que no podemos desconocer que la tecnología nos ha hecho involucrarnos en un tipo de lectura y en una forma de ver o de obtener información que ya es a través de los medios como celulares, tablets, portátiles, e información de todo el mundo. Estrategias que se ha hecho a nivel locales, en línea de esa promoción de lectura, esas estrategias que hacen los planes de desarrollo nacionales, pues acá internamente lo que se ha hecho es fortalecer la red de bibliotecas, ¿sí?
Fortalecerla con material bibliográfico y especialmente con la promoción de lectura directamente de las personas que participan en la biblioteca, yendo a espacios a promocionar nuevamente el libro digital, no el libro, perdón, no solamente el digital, sino el físico, y sobre todo es a invitar a los estudiantes y a la comunidad a que lea, ¿sí? Entonces, hay unas estrategias claras y es volver otra vez a ser visible la literatura en los distintos medios que hay. Vamos con promotores nuevamente para que la gente se encante de la lectura. A uno le leen en voz alta y uno ya lo van teletransportando y lo van llevando imaginariamente a unos sitios que son los de ese cuento. Entonces estos promotores han hecho un ejercicio muy interesante a nivel local, tanto en la red de bibliotecas como en su momento cuando estuvimos en Confalde. Pablo, fue ¿se principal. puede soñar con ciudades colombianas con un nivel de lecturabilidad altísimo? Sí, sí, mira digamos que ese sueño está a la mano. Está a la mano, está a la mano. Porque ¿cómo sería en el entorno local de la ciudad de Palmira? Vale, pues mira, creo que sí es posible, aparte de que soy de pensamiento positivo. Qué bien. Sí, siento que es posible, ¿por qué? Porque es que la juventud de ahora lee. Lo que pasa es que pues ya no es la lectura del libro físico grande, pero sí lee. TikTok usted lee. Usted así lee una frase, pero usted ahí lee. Si quiere involucrarse más puede leer un artículo, un video, algo que compartió un amigo. Lee. Lo importante ya es canalizar que esas lecturas sean unas que alimenten y aprovechar esos espacios. Creo que fortalecer en el sistema educativo la promoción de lectura bajo las nuevas dinámicas, eso va a ser fundamental, porque como les digo, el joven lee, nosotros leemos, todos los días aquí tenemos información, lo importante es canalizarla Pablo, por donde es. Ahora que nos hablas de ese tema, ¿qué tal es el acceso a los e-books, a los libros electrónicos en PDF? ¿Sí es atractivo para las nuevas generaciones? Sí, mira que es atractivo porque es muy visual. ¿Sí? Ya los ebook no son el libro con solo letra, no, sino que ya tienen colores, figuras, es ilustrativo. El tema del cómic o el manga hace que el tema del ebook coja fuerza porque es mucho más atractivo, mucho más asequible, lo soportan con películas, otras historias, ¿cierto? Y también tiene una lectura y una forma, una historia. Entonces eso ha ayudado. El ebook es la tecnología de ahora, ¿sí? Pues a los que nos gusta la literatura, créalo que uno coge un libro y es una sensación única, ¿no? Pero no podemos desconocer que hay una línea digital que no podemos nosotros dejar a un lado. Pero el tema ilustrativo y de que ya te enganchen en la forma en que ya está visualmente ese libro, allí está. Y José, ahí es donde yo digo, son estrategias. Si el chico le gusta el cómic tiene muchas variables y yo por ahí puedo enganchar al chico para que coja un libro o un cómic. Y Pablo, si el libro le gusta, entonces ahí le podemos invitar a más cosas. Pero fíjate, hay unas opciones maravillosas y aprovechando que está una pintora como Titia con nosotros, hace muy poco María Elsie Ramírez, una pintora nuestra, logró un reconocimiento a nivel internacional en Chile, donde el requerimiento, la obligación era trasladar al lienzo una obra de Gabriela Mistral. ¿Qué tal esa fusión, Titia? ¿Cómo te parece poder trasladar un fragmento, el espíritu de una obra literaria, en este caso de Gabriela Mistral, al lienzo? Requiere un entendimiento del tema que se esté leyendo y una entrega y una apertura para absorber ese trasladar. Si leer de por sí es algo difícil, trasladar lo que se lee a algo pictórico, algo visual, es un poquito complicado. La destreza con la que ella debió haber hecho eso tuvo que haber sido dar la consecuencia de que haya ganado ese reconocimiento. Hay algo, si me permites, Pablo, preguntarte, porque nos enfocamos tanto en la lectura para los niños, que se nos olvida que habemos, y me incluyo, porque fue mi caso, yo leía solo porque me asignaban una lectura en español, en la clase, pero realmente no crecí con ese amor por la lectura. Ahora lo estoy desarrollando. Por medio de la poesía me enamoré de Mario Benedetti y yo no me puedo despegar de la poesía, yo lo amo. Y ¿sabes cómo me llegó Mario Benedetti? Gracias a alguien muy íntimamente ligado a mí, uruguayo, que en las noches
siendo yo adulta, hace años atrás, no muchos, empezó a leerme para yo dormir y a leerme poesía del señor Benedetti. Mira. O sea que yo creo que me permito invitar a que nosotros como adultos también forjemos la lectura en nuestro compañero, en la persona que queremos, con quien tenemos ese espacio para compartir hacer este tipo de intercambio, porque nosotros también necesitamos crecer en la lectura. Total. No, bienvenido, José. No, pues mira qué recomendación tan interesante y mira que sí, es una historia bonita de mira cómo te empezaron a gustar o a esa persona hacerte despertar ese amor por la lectura. Créelo que aquí lo anotamos y bienvenido sea. Y de pronto le sumo algo y de chico mi papá sí le gustó leer, entonces tengo ese ejemplo, ¿no? Y él me pasaba libros grandes, con él fue entendiendo que en la lectura puede ser de libros gruesos como libros cortos, lo importante es que leas. No sé si ustedes tienen en el radar Las Selecciones, esa revista que es Selecciones, sí. Lleva mucho tiempo esa selección y son condensados de distintos temas, entonces uno puede leer esa revista y puede hablar de deportes, de astronomía, de salud, de cultura, no más artículos. De ahí yo empecé a leer y a gustarme como cosas más pequeñas, porque le decía yo, no papi, usted no me pasa el Quijote, 1000 y pedazos hojas, uy no, qué pereza. Me dice, usted va a entender después. Empezó a pasarme selecciones y ahí empezó a coger como el amor. ¿A dónde voy? Conecto con el comentario que te agradezco, y es que sí tuve una persona que con amor me enseñó qué es la literatura y él me mostró la forma como podía empezar yo a enamorarme de leer. Ajá. Entonces mira que sí conecto y esa es una estrategia, José, que podemos fortalecer y es mirar a ver quién puede apadrinarnos ese amor a la lectura e invitarnos a... Es un sueño realizable, ¿no? Es un sueño realizable y que en La Palmira lo podemos realizar. Claro, que necesitamos que esa ciudad soñada sea una realidad desde la lectura. Y que Pablo, esa pero solución fíjate que quiero rescatar algo que lo conocí bajo liderazgo de Paulo, y era la fusión, bueno, ya hablamos de la fusión arte-pintura, con el trabajo sobre la obra de Gabriela Mistral, pero lo observé inclusive en la misma Secretaría de Cultura y con Paulo en la caja de compensación donde fuiste director cultural y académico. La fusión era una puesta en escena donde había teatro, títeres, juegos infantiles. Realmente el muchacho lograba una aprehensión afectiva sobre la lectura, porque habían los elementos colaterales que hacían posible ese objetivo, Pablo. Así es. Mira, allí es un ejercicio hermoso que fue unas salas temáticas donde se hacía una inmersión, digámoslo así, en un cuento. Si digamos que era El Principito, entonces era un espacio, digámoslo, un cubículo, digámoslo, un cuarto, digámoslo, pero ambientado. O sea, que apenas tú ingresabas ya sabías de pronto que estabas en un mundo de planetas, este es un mundo interesante, veíamos una figura del Principito, ¿sí? Entonces la persona ya por el mero hecho de estar rodeado en ese contexto ya se sentía como involucrada. Si había un personaje, digámoslo, con un actor disfrazado del Principito, entonces ya teníamos como esa referencia visual. Y aparte nos estaban contando la historia. Entonces había como una inmersión donde ahí activábamos 3 sentidos, ¿no? Vista, el escucha y el tema del habla. Entonces había una inmersión interesante y lo principal objetivo era promover la lectura. Ese era un espacio donde quizás te mostrábamos un fragmentico del Principito, pero las personas que ingresaban ahí salían con las ganas de ir a tener el libro o leerlo o coger el que estaba en la casa y leer El Principito. Allí era un poquitico lo que generábamos. Y sí, una estrategia buenísima, José. En el ejercicio que se hizo, créeme que ahí impactamos más de 5.000 personas y 5.000 tanto chicos como adultos como personas también con alguna situación de discapacidad, que es allí donde la literatura también juega un papel muy importante y es que es muy incluyente. A mí me encanta, la pasión con la que hablas sobre el tema y sin haber participado o tenido la experiencia, la visualizo y la vivo y me encanta. Y yo sé que tú con la literatura y la lectura y bueno, junto conmigo muchas otras personas que estamos trabajando por la cultura y por implementar lo que tiene que ver con las artes visuales y plásticas en Palmira, que también es un universo muy vinculado, pero que de alguna manera está como muy relegado, diría yo. Podemos hacer bellezas y hacer un cambio cultural que Palmira necesita, pero algo que sea
tangible, real, en el sentido sí. de que sea vivido por las personas, porque muchos hablamos mucho y nos quejamos de todo, pero nadie realmente, o no todos, hacemos algo para que haya un cambio, y de eso se trata, ¿verdad? Total, total. Yo por lo menos tengo toda la disposición, toda mi energía y para que eso se dé. Total. O sea que... Epa. Mira, José, ahí vamos sumando, ¿no? Vamos sumando, Claro. vamos sumando, claro. Bueno, yo ahora que está Titia conversando, vamos a mover una página más de esta agenda de hoy para hablar de un trabajo que nos inspira mucho orgullo y admiración. Es el trabajo que Titia ha hecho de rescate con maestros maravillosos de la ciudad de Palmira, y es visibilizar mucho más el trabajo del maestro Kimmer, un gran escultor, pintor, grande, inmenso, que ya no nos acompaña, pero su legado está. ¿Qué fue lo que hicimos, Titia, para rescatar, porque es muy complejo rescatar el legado de un maestro de este alcance como lo seguirá haciendo Kimmer? Digamos que es un proceso que se está realizando, no podría decir que se ha hecho, se está trabajando en hacer. Sencillamente llegué a Colombia, tuve la oportunidad de formar parte de los estudiantes de la Casa de la Cultura bueno, tú sabes, en el técnico de artes visuales. Me gradué hace pocos meses. Durante esa experiencia como estudiante me mencionaron el nombre de Kimmer. Y yo, pero ¿quién es él? Hay que ir a visitarlo, no tenemos que conocer, porque se descubrió que tenía un mural en algún lugar baldío de la ciudad que yo tampoco sabía dónde era. Eventualmente ya me di cuenta que desafortunadamente el maestro Merkimer Galeano Morales Kimmer había fallecido en el 19, y sí, el lugar baldío era donde estaban anteriormente las empresas municipales. Un mural espectacular, yo me tuve que casi arrodillar, y desafortunadamente el lugar está completamente en ruinas, cayéndose encima del mural, mientras el mural batalla para mantenerse. O sea que ahí nada más me di cuenta que hay que hacer algo por rescatar ese mural. Lo que yo hice fue trabajando con un fotógrafo al que le agradezco mucho, rescatamos la imagen del mural, y como a manera de mi granito de arena, aunque pues eso es algo que no debiera usar, aprendí que en el término, mi aporte y de regreso a la comunidad que me ha dado tanto, fue rescatar el mural fotográficamente, y a manera de fotolienzo, y pude junto con un grupo de amigos voluntarios que creían en el proyecto, rescatar la imagen y exponerla ante un público, ante otros maestros de la época del maestro Kimmer. Establecí amistad con sus hijos, que son los que que tienen el derecho a su obra, y con ellos estamos trabajando en un proyecto muy serio para poder exhibir formalmente y de la manera respetuosa como debe ser el legado del maestro. Puedo anticipar el nombre de la exhibición: Silencios que Cantan. Sería el nombre, y pues estamos trabajando por medio de la concertación que se realizó hasta hace poco. Se entregó todos los proyectos, esperando que califique para que se pueda dar. De mi parte estoy determinada que así sea, y quiero, de ser posible, porque soñar no cuesta nada y es más que un sueño, va a ser una realidad, con la ayuda de maestros en los Estados Unidos como el maestro Posada, que me está asistiendo para hacer ciertas averiguaciones. Me gustaría llevar la obra para hacer al menos algunas piezas para ser presentadas en Estados Unidos a los colombianos en Nueva York. Ahora, el punto está en que la cantidad de obra y la calidad artística del trabajo del maestro es impresionante. Nada más seleccionar esta sí, esta no, fue con un sentimiento de culpa y de perdóneme maestro, yo no sé quién soy para decidir, pero había que hacerlo. Entonces ya se tienen 52 obras seleccionadas. Estamos buscando la manera de enmarcarlas. ¿Pintura y esculturas? Solo pintura. Ahora, él tiene escultura, sí. Él tiene grabados, el maestro era diestro en absolutamente todo. Es impresionante. Lamento mucho no haberlo podido conocer personalmente, y lamento que muchos colombianos palmiranos no lo conozcan, habiendo vivido aquí en Palmira. Ojo, el maestro nació en Tuluá,
perdón, Tuluá, en Cartago. Cartago. En Cartago, disculpen. Que es al norte del Valle del Cauca. Correcto. Pero él se vino desde muy joven, como a los 12 años, con su mamá y su abuela y sus hermanos para sobrevivir en la ciudad de Palmira, de huida, como decían, de la violencia. Entonces ahí empieza él a sobrevivir y eventualmente, conociendo los maestros como el maestro Esparza, a quien le debo esta vida y la otra en este proceso, y al quien le mando un saludo muy especial, el maestro Magaña y todos los amigos maestros de la época de él que me han ayudado. Imagínense, el maestro Henao, con el que todavía tengo pendiente mucho diálogo. El maestro Coró. El maestro Coró, quien fue que les enseñó mucho de lo que ellos desarrollaron después y aprendieron. Es un universo. Yo te invito, Pablo, a que los conozcas porque es Gracias. un regalo conocer a esos señores. Es algo increíble. Para mí estoy más involucrada que nunca. El respeto, la apertura con la que me han dado la bienvenida, para mí es algo honorable, es algo que les agradezco. Y también junto con ellos ahora conocimos al grupo que está encargado del arte, por decir algo, la Fundación de Buga. Los de Buga, sí, claro. Que son también gente maravillosa, poetas, escritores. Yo creo que los tienes que conocer. Y así, al igual que tú, muchas personas. Titi, me va a detener en el maestro Kimmer, el escultor. Aquí en la ciudad de Palmira hay, en las calles de la ciudad, por mencionarlo, hay dos obras. Una es el homenaje a las bicicletas. Esta ciudad tiene como ícono representativo las bicicletas. Y el otro es el homenaje a la educación que está a la entrada de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto, en la ciudad de Palmira. ¿Por qué hago me detengo en este punto? Al maestro hay que leerlo, y es una lectura entre líneas, no solamente lo que muestra de manera explícita, sino el contenido. Entonces, la obra del maestro, y a ustedes los invitamos para que hagamos el ejercicio, son obras que no se pueden ver, hay que observarlas, y como les decía, qué mejor que una lectura entre líneas. De lo contrario, vamos a pasar desapercibido ante esa inmensidad de la obra del maestro Kimmer. Bueno, yo te digo una cosa, y esto es un descubrimiento muy sorprendente y no grato para mí. Fue en el momento en que decidí hacer la investigación sobre el maestro Kimmer. Habrán, y lo digo respetuosamente, un video, algunos comentarios de algunos artículos, pero no hay nada sobre su historia, siendo que tiene una trayectoria de 47 años. Opa. Entonces, dentro de lo que he podido, con la colaboración de todos los maestros que mencioné y algunos que no he mencionado, pude investigar parte de su vida, gracias a conocidos de él, discípulos, y generé lo que denominaría, aunque no existe, una monografía bibliográfica. Es un pequeño booklet, un libro que pretendo mandar a empastar y donar a las bibliotecas para que chévere. De momento haya algo que las personas puedan consultar sobre la vida de este maestro. Mi intención es hacerlo también, traducir al inglés, y alguien está trabajando en eso, pero pues esto ya es un poquito más a futuro. En el momento lo que me interesa es invitarte, Pablo, para ver cómo podemos hacer y hacer las conexiones necesarias para que cada uno de estos maestros, que son parte literal del patrimonio de nuestra ciudad, tengan su historia plasmada para la generación futura y para la inmediata, que no tienen idea de quiénes son, a menos que sean personas de su gremio. Y eso me parece a mí una responsabilidad que tenemos. Así que te invito y me dirás en qué puedo yo. O sea, esto es, y me gustaría también presentarte lo que se escribió, porque tampoco se trata de algo que me pareció bien y de pronto me editaron y me corrigieron y ya. Me gustaría tu opinión y tu bendición, gracias, para poderla dar entonces. No, pues Titia, honor que me haces, y aprecio mucho la invitación, el comentario, y claro que sí, en lo que pueda colaborar de revisión, de aportar ideas, bienvenido sea. Y claro, mira, nosotros en biblioteca los ejercicios hay de que uno puede colocar un espacio de artistas o escritores palmiranos. Creo que hay que sumarles una estrategia de hacerlo visible,
que la gente sepa que puede ir a consultarlo a las bibliotecas o que nosotros le vamos y les contemos. Entonces, bienvenido sea esa estrategia. Sé que somos débiles en ese proceso, y más con el maestro Kilmer, ¿sí? O sea, que bienvenido sea algo innovador y que le vas a dejar a Palmira un documento espectacular, no más con esa monografía bibliográfica, porque mira todo lo que podemos nosotros obtener de allí, de alguien que va a ser referente para las futuras generaciones de artistas. Pero ojo, esto no para aquí, porque es una tarea de inicio, porque la cantidad de personajes importantes en el campo de artes plásticas, no solo pintura, dibujo, escultura, que nosotros tenemos, que existe el talento. Durante estos, estamos celebrando los 250 años de la ciudad de Palmira. ¿Por qué no entonces generar una plataforma para sacar a flote todo ese talento que ha existido durante tantos años? Y porque Palmira no es solo violencia, como dicen muchos. Total. Palmira es cultura, Palmira es arte, solo que estos artistas necesitan una oportunidad de darse a conocer. Así es, así es. Y este es un espacio donde se hacen conocer, por eso es que agradecemos mucho también a José que nos dé esta oportunidad, ¿sí o no, Titia? A ustedes. Gracias a ustedes se construyen estas posibilidades que estamos viendo, esto para una mesa de trabajo realmente, porque están saliendo soluciones, estamos aterrizando las ideas. Pero esto parte de una iniciativa y ha sido en este momento, en este caso, la iniciativa tuya con este programa, con este conversatorio, así que de mi parte no me puedo quedar atrás, yo agradecida totalmente en nombre mío y de todos los que están siendo beneficiados con esta charla. Así es, Tita. Claro que sí. Bueno, Pablo, para aterrizar esa Palmira soñada en lo cultural, ¿qué hacemos? No, aquí tomando nota principalmente, sabiendo que tenemos una compañera de mesa de trabajo que tiene unas ideas muy interesantes, y no, me encanta la idea del maestro Kilmer, y hace poco me enteré lo de la obra que estaba ahí en lo que está abandonado de lo de al frente del centro cultural, al frente del centro cultural, el balcón del ratón. Entonces, no, eso es algo de rescatar, hay que hacer algo. Pero no solo eso, porque ahora en lo mencionado, en la glorieta de la Cruz Roja, está lo que siempre se ha denominado un monumento, pero dialogando con José, nos damos cuenta que lo que realmente es una instalación. Es una instalación, sí. Y esa instalación se está cayendo. La última renovación fue por el mismo maestro y está completamente caído. Nosotros ahora... Inclusive a Titia faltan cositas muy básicas, por ejemplo, una ficha técnica, un texto curatorial, que la gente llegue y se entere de esa... Autor y qué lo significa. Han puesto, si ustedes circundan la rotonda esa, hay uno, pero está grafiteado, ya está rayado. Ese no es, yo creo que el dilema está en cómo realzar la obra como tal, porque el jardín pasa que está rodeado de un jardín muy bonito, pero como se está cayendo tanto, el mismo jardín ya lo cubre. O sea que tenemos que hacer algo, no sé, yo llamo por este medio a quien pueda tener una idea específica, a quien pueda donar un dinero en especie o no sé, hacer una cofinanciación en especie para que nosotros podamos trabajar y realzar ese monumento. Es parte histórico. Ahora tú sales a la calle y ya no son las bicicletas, ya son las motocicletas que nos atropellan si no tenemos cuidado. Y esto de la bicicleta ya pasó a la historia y es una historia muy bonita porque es la historia que viene desde mis abuelos, mis padres. Es un patrimonio del municipio. Claro que sí, así que tenemos que hacer algo. Paulo, en México, dando un salto en el tema, pero regresando al área que usted maneja, y de la cual tiene una experiencia maravillosa, ahí están los resultados. En México nació la liberación de libros. Creo que hemos hablado del tema, es Titia, dejar libros en diferentes espacios, en parques, para que la gente los tome, solamente con una condición. Inclusive ahí en las primeras páginas está la posibilidad de indicar por dónde va el libro. Léalo y vuelve y lo coloca en un sitio, pero por favor nos va informando a una plataforma dónde está el libro, para saber el resultado de esa liberación de libros. Como herramienta, como mecanismo de posicionar esta preocupación del nivel de lectura, puede ser aplicado aquí en este entorno nuestro, en el suroccidente de Colombia, en Palmira, en el Valle del Cauca, Pablo. Total, y mira que me encantaría esa estrategia, uno llevarlo a la ruralidad. Sí, personas que no tienen mucho acceso a bibliotecas o a materiales bibliográficos,
uno llevarles esas estrategias, ¿sí? Algo distinto, no es que vas a encontrar los libros en una estantería, no, la estrategia era que fuera en un lugar distinto al común, pero que el ejercicio fuera de que tomaras el libro y si tú tuvieras uno para dejar allí también lo podías dejar y ahí hacer la secuencia. Claro que sí, se puede. Y allí voy, José, y de que esa debe ser una de las miles de estrategias que deben de tener para atraer el público a la lectura. Esa es hermosa porque es algo social, distinto y debemos de sumarlo en más. No solamente de que la persona vaya, coja el libro y lo vuelva y lo deje, no, sino de pronto el promover la lectura. Lo que hablábamos ahorita de esa persona que me enamore de la lectura, porque lo sigo, porque es mi pareja, porque es mi ejemplo, es mi profe, es mi compañero, ¿sí? Esa persona que nos ayude. Ahí yo creo que hay una estrategia interesante también. No, esta mesa de trabajo está muy productiva. Sí, está muy constructiva. Había algo que yo no, o sea, estando en Estados Unidos viví esa experiencia. En los lugares más recónditos, en las montañas, yendo hiking, de pronto encuentras un kiosquito con varios libros y tú escoges el librito y te lo llevas y descansas en el campo leyendo y cuando regresas lo pones. O sea, eso funciona. Eso, al menos en ese medio, en esa cultura, que es una cultura más lectora, entre otras cosas. Total. Entonces yo creo que eso haría una gran diferencia, aunque años atrás supe de alguien, de un sistema que tenían donde una persona en un burro, una burroteca. Una burroteca. Eso a mí me pareció genial, eso me pareció una colombianada hermosísima, y yo creo que saber quiénes lo siguen haciendo, si eso es algo que se perdió, o por qué no hacemos una burroteca. Creo que es en San Antero, Córdoba, creo que es. Sí. San Antero, Córdoba. ¿Y por qué no hacemos una burroteca en Palmira? ¿Por qué tiene que ser en las montañas? O una... Total. Bueno, burroteca, caballo. De los caballos, de las ahí victorias. Podemos buscar las victorias, claro. No, mira, esa es la idea. Estrategias, ¿cierto? Que hacen como innovador el tema. Desconozco si continúa la burroteca. Espero que sí, que siga todavía y se haya replicado. Pero es una estrategia hermosa. Y allí vamos fomentando. Y mira qué chévere lo que nos cuentas de la experiencia en Estados Unidos. Otra cultura, un nivel de lectura mucho mayor, pero una estrategia que ha funcionado. Y perfectamente puede aplicar acá. Y como se trata, quiero robarme un segundo, como se trata de enamorar a las personas de la lectura, y a mí me encanta la poesía. Por favor. Me atreví a traer una pequeña poesía, pero no por pequeña o corta, poco importante, porque con su autor, Iván Contreras, al quien le mando un gran saludo, ganó un premio. Y muchas gracias, Iván, por enviarnos el poema. Claro que sí, entonces se llama Soledad. Huelo a soledad, también a frío de noche, huelo a recuerdos, a invierno y vino, sombras que acompañan entre notas y coplas, sentimientos dispersos que no caben en los versos de esta soledad. Oh, maravilloso. No se requiere leer para que lo poco que leas haga diferencia. Y les comparto algo que hice. Por primera vez en Colombia, después de tantos años, tuve mi primer trabajo. Mando un saludo muy grande al equipo de Virtual Guard. Trabajando como ellos y supervisando personal, me di cuenta que tienen lo que ustedes llaman una pausa activa, ¿correcto? Sí. Entonces intenté, adicional a la pausa activa o como alternativa, una pausa literaria. Lo que yo hacía para que, sin que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo, era leerles un poema. Y eso tomaba 2 minutos, 1 minuto, y la diferencia en el ambiente era total. Muchos acogieron la idea, no sé si lo seguirán haciendo, no sé, porque pues, me retiré por razones lindas, pero tuve que tomar esa decisión. Pero me parece que podríamos incorporar eso también como una alternativa, o no sé, tal vez una vez al mes, una pausa literaria. Y eso fomenta la lectura y el amor por, en este caso, la poesía en los adultos, que es algo que de verdad yo creo que no, y la acabamos de hacer con la lectura que hicimos del poema del maestro. Qué Gracias, mejor pausa Iván. literaria. Una pausa literaria. Nosotros tenemos unos, Paulo, que los tuvo cuando manejó la Dirección Cultural y Académica de Confandi, Raúl Mejía, el gato Jorge. Maravilloso, porque era una lectura dramática, no solamente se ubicaban en el texto, sino que lo actuaban como buenos actores y dramaturgos que son, les quedaba muy fácil, y el nivel de penetración, de alcance era buenísimo. Se lograban
los resultados. Y eso me recuerda mucho a la maestra Dora Alessandra Pinto Izquierdo. En su honor, la biblioteca del Centro Cultural Guillermo Barney Materón lleva su nombre, donde ella rompió, y por eso fue considerada una de las mejores declamadoras de habla hispana. Dejó la declamación tradicional y le incorporó elementos de teatro, de actuación, porque ella fue directora de teatro. Y por eso fue considerada una de las mejores. Dramaturga, sí. Dramaturga, directora de teatro, escritora, profesora. Fue una de las cofundadoras de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto de Palmira. Entonces, esos elementos ayudan mucho. Ahora vamos con Titia, la pintora. ¿Cómo llega Titia a la Escuela Municipal de Arte de Ricardo Nieto de Palmira? Bueno, tú sabes que mucha gente sale del país y los que llegan a Estados Unidos dicen a vivir el sueño americano. Pues yo, después de estar por tanto tiempo por fuera de mi país, estoy viviendo mi sueño colombiano. Mi sueño colombiano era poder hacer lo que siempre quise dentro de las artes. Coincide mi llegada con el hecho de que hay una apertura en la Casa de la Cultura para uno inscribirse en técnicos de diferentes áreas, en este caso de artes visuales, pero había una convocatoria y había que pasar un proceso. Afortunadamente lo pasé y tuve el gusto de experimentar y de interactuar con un grupo de compañeros. A todos los saludo con toda mi alma, los quiero, y de graduarme en artes visuales gracias a los docentes, a la Casa de la Cultura. Y de nuevo yo les decía, yo dar de regreso a la comunidad, porque creo que el programa de la Casa de la Cultura viene de la comunidad. Entonces ahora es mi momento, habiendo recibido esa oportunidad de dar a la comunidad, y en eso estoy. En Estados Unidos me inicié en la pintura en el 2001 con el maestro Cano. Después les contaré sobre él, un maestro que vive, reside y trabaja en el área de New Jersey, Nueva York. Tuve la oportunidad de compartir con un maestro italiano, Emanuele Cacciatori, que enseña en la Universidad de Rutgers de Nueva York. Fue muy lindo haber explorado el arte con él, y luego en el Art Student League, que es un lugar en Nueva York que le proporciona la oportunidad a gente adulta de experimentar su parte artística, pero lo hacen con una enseñanza que llaman atelier, donde no te enseñan a hacer las cosas, sino que tú vienes y las haces, y yo como artista instructor te pregunto por qué lo haces, qué quieres hacer con eso, qué materiales quieres usar. Entonces te inducen a que tú mismo entiendas el porqué de las cosas, de lo que estás haciendo, de una manera libre. No te están limitando a que tienes que hacerlo como se hizo años atrás en la historia de desarrollo artístico de una persona. Entonces esa libertad que proporcionan como que le abre a uno los ojos y hace que uno experimente de diferentes maneras, que para Colombia, tal vez para Palmira todavía como que no es como arte, ¿no? Hice una exhibición ya estando en Palmira, en el Mariposario, en la reapertura del Bosque Municipal después de este cuento de la pandemia, y lo llamé Bréfico. Y allí me pareció algo muy interesante. Dentro de todas las personas que fueron, gente del común, que llevaban a sus niños y todo eso, hubo una señora que dice, yo veo muchas fotos, me gustaría que presentaran arte. Por la ingenuidad, no estoy diciendo ignorancia, sino ingenuidad y el poco alcance que esa persona había tenido al arte, y a entender que también la fotografía es arte. Yo incluso me causa dificultad hablar sobre arte sin mostrarles, entonces me atreví a traer un par de cosas para que ustedes, por favor. Entonces, por ejemplo, el arte povera. Tú puedes hacer arte con residuos y generar una fotografía como esta. Ay, mira. No sé qué piensan de eso. Qué bacano. Y esa fue una de las fotografías que enseñé en esa exhibición, y por eso la señora decía, pero ojalá pudieran, no sé. Entonces esa sería una. Esta es una. Ay, qué chévere. Mira. Ahora, la fotografía como tal es algo que me encanta, no soy una fotógrafa, digo que no lo seré hasta que de verdad sienta que... Pero juego con la fotografía, y si me permites, con permiso para no contaminar, estas impresiones. Es fotografía de otra manera, ¿no? Y
cuando se trata de leer, uno también puede leer imágenes, uno también puede leer. Entonces la persona en el momento que está tratando de adivinar, de percibir qué es lo que transmites con esto, está leyendo, pero es una manera diferente. Mira. Puede que te guste, que te agrade, que te llegue o no, pero pues es una forma. Y bueno, no sé. Yo aprovecho, Tite, y pregunto, Dime. ¿qué querías transmitir con este? Es que ese me impactó, te comento. A mí el tema abstracto a mí el abstracto me encanta. Es más, es una manera, y también me encanta el collage, pero en este caso quería manifestar la idea de que las cosas no necesariamente deben ser estándar para ser bonitas, que pueden llamar la atención, que algo que no es definido puede caber en el espacio de cualquiera, mientras que alguien que es específico, a lo mejor a esta persona le gusta y a esta persona no. Qué o sea, chévere. Que para mí esta es una de mis mejores trabajos fotográficos, photoframes, como lo quieras llamar, o phototransfer. Y un par de cosas más, no quiero, bueno, dentro de lo que es. Esta eventualmente va a ser una pintura, pero esto fue un ejercicio académico. Sí. Y va de esa manera, ¿no? Ok. Se llama Luz de Esperanza. Epa. Y la luz de esperanza es solo eso que ves allí. Mejor dicho, Entonces, donde haya así sea un... Si esa es la esperanza, el entorno que representa. Eso es algo para, o sea, si yo te doy mi historia detrás de esto, a lo mejor lo relacionas, dices, oh, sí, tienes razón, o a lo mejor dices, no, para nada. Paulo, por ejemplo, ¿qué? Ya sabemos que el punto es esperanza. Señor. El entorno, Paulo. No, apenas me comentaste y contextualizaste el paro, yo dije, donde haya solo por 1% de fe, allí es, ¿cierto? Así sea solamente un solo por... Y lo demás no, yo lo asocio problemas, situaciones, oscuridad, inseguridad, miedo, pero siempre hay una luz, mira, siempre, así sea chiquitico, pero... Solamente voy a decir como 3 palabras o 4. 1987, un accidente, agonizando, yo. Oh. La Esa vida es es hermosa. Epa. Amo la vida, amo mi gente, amo ser colombiana, amo a la gente que conocí en Estados Unidos. Es amor, todo lo que yo tengo es, y todo lo hago con mucha pasión, con mucho cariño. Yo creo que es parte de lo que uno puede llegar a plasmar. Y sí, no soy muy técnica. Durante el estudio de los 2 años me di cuenta que existe el ser tan romántico. Va en contra de, por ejemplo, la tarea de un gestor cultural, que tiene que ser práctico y tiene que llenar ciertas formas de manera clara. No puedes decir, es que estoy poniendo un granito de arena, y eso era lo que yo quería decir. O sea que hubo una pelea interna entre cómo soy y lo que tengo que ser para poder llevar a cabo un proyecto en el que creo, y estoy en ese proceso. Además de que cuando uno viene de otra parte después de tantos años y no haber usado el español, encuentro un español, hablando de la lectura, que hasta en la lectura es diferente al español que yo utilicé en mi época antes de salir del país. O sea que sí, hay que leer mucho, y el romanticismo hay que administrarlo bien para poder lograr lo que uno quiere. Titia, le comento, y bueno, a todos los que nos acompañan en esta mesa de trabajo, realmente eso ha sido en el día de hoy, y se los agradezco mucho a nuestros invitados. Gracias. Hace ya un par de décadas, en Barranquilla, en el emblemático Paseo Bolívar de la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia, en el Banco Popular, había un mural que por los años tenía muchas capas de pintura, publicidad, papel, del maestro Obregón. Wow. Se logró trasladarlo a lo que hoy es la recuperación de la antigua aduana de la ciudad de Barranquilla, muy cerca al Río Grande de la Magdalena, que es un sitio maravilloso, al Malecón, que es emblemático dentro de la ciudad de Palmira, de Barranquilla. Si se pudo, y estamos hablando tal vez de 3 décadas, trasladar ese majestuoso mural del maestro Obregón, que tenía muchas capas, papel, pinturas, y te puedes imaginar toda la agresión sobre esa pared, restaurarlo y llevarlo a un sitio donde hoy es expuesto al mundo la obra del maestro Kilmer, que hoy no tiene capas de pintura, pero el sitio donde está es de un abandono y de un estado lamentable.
se podrá trasladar. Le hago la pregunta a la lideresa, a la que asume empresas grandes y que se atreve a hacer cambios y avanzar. Bueno, yo te digo, de poder se puede. ¿Cuánto hay que invertir? Esa es la pregunta. ¿Quién sería la persona apropiada para hacerlo? Ahora, la gran pregunta sería, ¿está dispuesto la administración, y hablo del municipio, a hacer ese tipo de inversión? Esa es la pregunta. Vale la pena, ¿no? Por supuesto que vale la pena. Lo considero casi una obligación moral. Hablando con el maestro Esparza, al que de nuevo saludo con mucho cariño, él me decía, yo realicé muchos murales en la ciudad de Palmira, muchos están borrados. Es más, pienso que él se considera uno de los muralistas más borrados de la ciudad, y estamos hablando del maestro Esparza. No, de los más grandes de Colombia. Y del el ser humano precioso que es y amable que es, y lo digo con todo el respeto del mundo. Él me ha colaborado inmensamente, me ha guiado, y ese es otro sueño mío, realizar una exhibición apropiada con la bendición del maestro Esparza, de su trabajo aquí, donde él se generó toda su inicio artístico. Ahora está en Tabio, Cundinamarca, haciendo arte, viviendo del arte, respirando arte como siempre lo ha hecho. ¿Por qué no hacerle también en vida un honorífico, no sé, evento que pueda, no sé, de alguna manera decirle a él que apreciamos su aporte? Qué bueno es tener un inventario de esas obras que ya no existe, están bajo capas de pintura tal vez. Qué bueno tener un inventario, porque tenemos la oportunidad, y es una invitación para todos. 2 de las obras del maestro están en el Museo Peatonal, Parque Lineal de la ciudad de Palmira, uno de los parques que marcan una diferencia en cuanto a galería a cielo abierto, lo tenemos nosotros en la ciudad de Palmira. Hay 2 obras del maestro Kimmer, del maestro Esparza. Una de ellas estaba extraviada, gracias al liderazgo de nuestro apreciado Andrés Felipe Valencia se logró recuperar e instalar hace un par de años, hace muy poco, pero hay muchas obras que están desaparecidas, y qué bueno sería bajo esta metodología restaurarlas y reubicarlas. El problema, y eso sí lo digo, es que un trabajo de la calidad, por ejemplo, del trabajo del maestro Kimmer con el mural, no hablando ni siquiera de su obra pictórica y escultórica, y hablando del maestro Esparza, sería un atrevimiento que sencillamente tendría que ser una persona demasiado talentosa para que se pudiera considerar siquiera como restaurador de esa obra. No podría ser cualquiera. Mira. Eso te lo digo, por respeto a los maestros y a su trabajo. Esa parte sería muy complicada. Sí, muy cuidadoso el restaurador. Bueno, aquí complicado. Tenemos María Elena Libreros, restaura aborda algunos pintores muy buenos, pero sí el trabajo es complejo. Mi querido Paulo, ¿cómo se sueña usted la ciudad cultural? ¿Cómo sería? Bueno, quiero hablarte en la línea de biblioteca, ¿sí? Yo me sueño de que esos templos de la literatura o esos templos de sabiduría se fortalezcan y crezcan al ritmo que va la vida actualmente, ¿sí? ¿Qué me refiero? La biblioteca siempre ha sido esos espacios para poder adquirir conocimiento que es limitado o que no es de fácil acceso. Hasta hace muchos años las bibliotecas era donde se conservaban obras literarias, y podía las personas que no tenían acceso a tener esos libros en casa ir a ese espacio y poder consultar, enriquecerse, soñar, vivir. Llega la era digital, digamos, finalizando el siglo pasado y empezando entonces las bibliotecas ya se transformaron a tener no solamente libros, sino poder tener unas salas de sistemas para uno poder acceder a esa información que ya había en internet, ¿cierto? Pasaron los años y ahorita ya uno tiene acceso a esa información, ¿cierto? Por el celular. Las bibliotecas ahora ya están evolucionando, y es que podamos nosotros ofrecer unos servicios de actividades que es de difícil acceso a las personas. Por ejemplo, adquirir software o herramientas, o tener el espacio adecuado para yo experimentar y vivir X o Y actividad artística. ¿A dónde lo amarro? Con algo que comentaste ahora, y es que en Nueva York hay espacio para las personas adultas
puedan desarrollar esos talentos ocultos en la línea del arte experimental, lo tomé yo así. ¿A dónde voy? Es que las bibliotecas ya están migrando hacia ese espacio. Conservamos obras literarias, ¿cierto? Hay una colección de libros. Adicional, vamos a tener acceso a internet, salas o de pronto puntos de Wi-Fi para que las personas puedan conectar. Pero adicional, vamos a tener sala maker o salas de creatividad. Talleres. O talleres, digámoslo así, en el mismo espacio. O sea, que las personas lleguen allí y puedan adquirir ese conocimiento. Estuve hace poco en un encuentro donde mencionaban las estrategias para fomentar las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas, qué estrategias estaban haciendo, y tocaron una muy interesante de la red de bibliotecas públicas de Nueva York, y es que ellos, bajo esa filosofía de que las bibliotecas tienen que evolucionar, pero que no pueden perder su esencia de tener libros, de tener acceso a información digital como son salas de sistemas o Wi-Fi, ellos están prestando salas para poder ir a construir música o hacer música. Les pueden prestar equipos de video o los software para hacer edición de video, pueden tener, les prestan los instrumentos musicales. Biblioteca de Finlandia tienen, aparte de estos que les acabo de mencionar, tienen un espacio para hacer impresión en 3D o estampar camisetas. ¿A dónde voy, José? Ese es un conocimiento que tú no lo tienes en la casa. Tú necesitas un espacio para ir a adquirir, así sea lo básico. Entonces las bibliotecas tienen que volverse ese centro de información y templo de sabiduría informático y ya experimental, ¿cierto? A mí me encantó esa idea en Nueva York, y en el mismo encuentro estaba una persona que lidera las bibliotecas públicas de Barcelona, y hacia allá va. La innovación de las bibliotecas es hacer talleres creativos donde las personas puedan adquirir habilidades artísticas, ¿sí?, que no pueden desarrollar propiamente en su casa. Yo me sueño en que podamos tener aquí en las distintas bibliotecas de Palmira, la red de bibliotecas, salas maker para que la comunidad pueda acceder a tener esos espacios. Una segunda fase podría ser hasta prestarlos, que lo hacen en Nueva York. O sea, en Nueva York, si hay unas personas, unos pelados que van y editan videos, o una persona adulta que edita videos y quiere aprender, ellos te pueden prestar una caja por un mes, no caja, un maletín por un mes donde está el computador, con los software legales de edición y de reproducción de video. Te pueden prestar micrófonos y hasta la misma cámara, para que él produzca, bien sea para que se pueda lucrar con él, ¿sí?, o solamente para aprender. Entonces allá va, tienen que ser templos de sabiduría. Y eso es lo que queremos fomentar aquí en Palmira, en la red de bibliotecas. Ese es mi sueño y quiero hacerlo realidad. Lo vamos a hacer realidad. Ay, claro que sí, claro que sí. Vean, muchachos, de verdad muy, muy contento de tenerlos en esta mesa de trabajo, tanto a Titia, Gloria Patricia Giraldo, como a Pablo Figueroa. Muchas gracias, Titia, por estar con nosotros en esta mesa de trabajo. Y esperamos tenerlos muy pronto porque nos quedaron varios temas en la agenda. Ay, muchas gracias. No, aquí aceptamos una segunda invitación, claro que sí, José. Gracias, Pablo. Titia. Bueno, pero eso sí, no sin antes, sí, te voy a despedir de esta manera. Cuando promocionaste la publicidad para este conversatorio, empezaste con algo como "somos un sueño soñado", y un amigo desde el Perú escribió esto para complementar lo que tú decías. Sueños somos todos, la pintura y la lectura pausan el momento para relegar el horizonte. Perdón, ese lo dijiste tú. Sueños somos todos. Lo empecé al revés. Sueños somos todos. Aclaro, perdón. Okay. Estoy muy emocionada. De nuevo, gracias, Javi. Perdóname tú. Ok, entonces, tú dijiste, sueños somos todos. Sí. Así empezó. Entonces, él dice lo siguiente: o somos un sueño soñado, un dibujo contenido en el lápiz, una lectura de un libro aún no escrito. Mira. Grande, muchas gracias. ¿Cómo se llama el ¿Nos autor? compartes esa frase, Javier, por favor? Claro que sí. Javier, muchas gracias. Javier Ernesto Camargo, un diplomático que reside ahorita en Perú. ¿Es poeta? Es también poeta. Bueno, lo vamos a tener acá invitado a Ojalá Javier. Cuando venga. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Pablo, Titia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias a ustedes. Muy amables, un abrazo grande desde la cultura y gracias por ayudarnos a consolidar. Hoy tuvimos una mesa de trabajo, la vamos a repetir porque estos dos invitados muy queridos nos han ayudado a entender y a viabilizar, si es posible, la cultura en esta región y en todo nuestro país. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.